Soy Marisol Sales Jiménez y soy escritora. Vale, Marisol, un momentito, te hago foco. Ahí, ¿el audio está bien? Perfecto. Vale, pues comenzamos la entrevista cuando quieras. ¿Aconsejas ser escritor de brújula o de mapa? Pues a ver, para aquellos que no lo sepan, ser escritor con mapa son aquellos que antes de empezar a escribir lo planean todo. Pues por ejemplo, capítulo 1 pasará esto, capítulo 2 pasará esto. Y los de brújula se lanzan a escribir sin haber planificado antes. Claro, yo personalmente soy de brújula, pero eso no es un consejo. Yo creo que cada uno pues al final tiene que encontrar su método para escribir en el que se encuentre más a gusto, y además si eres escritor con mapa, digamos, pues al final tienes que encontrar cuál es el mapa, cuál es la ruta que a ti te sirve. Yo creo que de las principales diferencias entre la brújula y el mapa es que el mapa al final tienes que estar mucho tiempo antes de iniciar la novela propiamente para esquematizar, para conocerlo todo bien, y con la brújula todo ese tiempo lo inviertes al final, pues un poco para redondear, para que no haya subtramas que a lo mejor no has llegado a cerrar, un poco redondear, incluso quitar la paja. Entonces, bueno, mi recomendación, mi consejo sería que cada uno busque con lo que más a gusto se encuentre, claro. Cuando empiezas a escribir, ¿ya sabes el final de la historia o te va surgiendo poco a poco? Claro, siendo de brújula, cuando empiezo a escribir, yo no sé cómo va a terminar la novela, pero en el transcurso, ya cuando voy conociendo más a mis personajes, en mayor profundidad, el escenario, la trama, todo, pues al final lo que son, antes de llegar a la mitad de la novela, mucho antes, me viene la escena final, digamos, decir, vale, este es el punto final, este es ya el clímax donde ya termina la novela, y a partir de ahí, pues claro, tienes que volver como un poquito para atrás para ir propiciando llegar a ese final. Así que bueno, siendo de brújula también, pues al final, cuando ya termino, tengo que volver a repasar para ver que desde el principio todo llevaba por ese camino para poder llegar al final, claro. Entonces, ¿te obsesiona mucho el argumento o piensas que es más importante centrarte en desarrollar la personalidad de los personajes? Yo creo que toda historia tiene tres pilares fundamentales, que son los personajes, la trama y el escenario. Si tienes una buena trama y unos buenos personajes, normalmente tienes una muy buena historia, y durante el transcurso, o antes, ¿no? Si eres de mapa, pues también tienes que redondear el escenario, ¿no? Entonces, para mí, yo que vengo de la fantasía, básicamente lo que más escribo, considero que es igual de importante tener una trama potente que unos personajes potentes, porque además suelen ir de la mano. Si tu mundo es de hechiceros, con elfos, etc., al final la trama va muy de la mano de la personalidad que ellos vayan a tener y viceversa. Entonces, para mí es igual de importante desarrollar ambos. Sí que es verdad que después hay otras historias que es más importante, por ejemplo, la psicología del personaje y a lo mejor lo que nos quiere contar. Pero bueno, en mi caso, personalmente, ambas, diría yo. ¿Incendio en la nieve tendrá segunda parte? No. Incendio en la nieve es una novela autoconclusiva, como he dicho desde el principio, y aunque sí que es verdad que la última página invita a pensar que puede tener continuación, no la tiene. Termina ahí. Pues claro, yo quería preguntarte, ¿cómo te inspiraste entonces para escribir Incendio en la nieve? La verdad es que es muy curioso porque Incendio en la nieve, la idea inicial, digamos como frío versus calor, nace de un anuncio que vi en televisión sobre 2013 de Cage Noir, que era como pues eso, una lucha entre el frío y el calor. Además, si se ve detalladamente el anuncio, ves que en ningún momento se llegan a tocar. Y al final esa es la base de la historia de Incendio en la nieve. Una sociedad dividida y que entre ellos no se pueden tocar porque se ocasionarían la muerte mutua. Entonces, ya te digo, más o menos en 2013 me vino la historia, pero yo era consciente que la historia que Céline me contaba
requería mucha más madurez de la que yo tenía en ese momento. En 2013 yo tenía 13 años. Entonces, claro, no fue hasta 2018 que ya me puse con ella. Y claro, la inspiración, por ejemplo, de los nombres, que eso es algo que me preguntan bastante, pues por ejemplo, Aidan, la protagonista masculino, supuestamente Aidan literalmente significa pequeño incendio. Entonces, por eso se llama así y no se llama José Luis. Bueno, y el anuncio del que te hablo de Cac Noir, pues es el que estamos viendo ahora mismo en pantalla. La magia de la edición. ¿Dónde viene la inspiración de las ciudades, por ejemplo, ¿no? Que también cuentas por aquí. Pues claro, las ciudades al final están situadas en un Liechtenstein del futuro. Entonces por eso Cold y Feuersland pues no se llaman helado y tierra del fuego. O sea, vienen del idioma que supuestamente ellos hablan, ¿no? Que sería como un alemán evolucionado, ¿no? Y un poco todo va en consonancia así. Por ejemplo, hablo del poliamor y de la monogamia, pero uso otro tipo de término y un poco ha sido como imaginándome cómo se diría en ese idioma evolucionado. Al final en la fantasía hay que tener en cuenta también estos pequeños detalles, porque lo hacen yo creo que más redondo y más especial, ¿no? Y al final un poco la inspiración de los nombres viene así, de tener en cuenta que es una evolución y que estamos en fantasía. Entonces, bueno, te quería pedir que si podías leernos un poco de tu novela. Claro, porque además pues he preguntado a gente cercana que ya ha terminado Incendio en la nieve, les he preguntado qué les gustaría haber leído antes y bueno, pues eso os voy a leer un poquito. Vale. El león me esperaba sentado. Me paré a escasos 3 pasos de él. Su mirada era franca, con los ojos expectantes. Dio un paso al frente y se acercó lentamente a mí. Me detuve en sus ojos de nuevo, azules y alrededor de la pupila marrones, como los míos. Suspiré emocionada, sintiendo un incomprensible vínculo con él. El león empezó a hacer un ruido, parecido a un llanto. Acercaba una y otra vez la cabeza a mí sin tocarme. Con delicadeza, fui acercando mi mano hacia su melena. Contuve el aliento. El animal me miró a los ojos, luego a la mano y subió la cabeza, para que por fin hundiera mis dedos en su espesa melena marrón y negra. No era suave, era salvaje, con nudos, hasta con rizos. Sentí que conectaba con una parte de mí. En ese momento, el león se alzó en 2 patas y me abrazó. Ni siquiera mis brazos lograban rodearle del todo, ni siquiera sostenerle. El león empezó a llorar de nuevo, y solo quería acercarse cada vez un poco más a mí, sentir sus pezuñas en mi espalda, su melena en mi rostro, su corazón nervioso en mi pecho, su familiaridad en mis ojos. No pude evitar ponerme a llorar. El león se puso nervioso hasta que me tiró al suelo y empezó a darme golpes con su cabeza contra la mía, abrazándome. No le tenía miedo, solo deseaba que ese momento se congelara. Le sostuve el rostro en alto para volver a analizarlo. Lo recordaba. No sabía ni cuándo ni dónde, pero lo recordaba. Y él a mí. Él nunca me olvidó. Bueno, ¿hay alguna cosa que quisieras comentarnos, aparte de todo esto que has hablado ya? Pues nada, yo muy agradecida a todas las preguntas que por redes sociales me han enviado. Espero haber respondido a todas, a la mayoría, o al menos a las que más se repetían. Y también, por supuesto, desear felices fiestas y recordar que pues ahora Navidad es una muy buena ocasión para regalar libros y, por supuesto, si además podemos acudir a las librerías de barrio que ahora nos necesitan, pues mejor que mejor. Así que, hasta la próxima.